¿Cómo estás, Mari? Buenos días. El tema es hablar de todo lo que Sí, ha representado la irrupción de la manipulación de las empresas transnacionales a todo lo que ha sido a todo lo que ha sido el tema de modificar la música, de modificar la conducta, de volver, de normalizar la homosexualidad y todo aquello. Y por supuesto, ya lo tenemos al doctor Coca, enseguida le damos la bienvenida. Es importantísimo que escuchemos esta canción, cómo han irrumpido desde la década del 60, 70, procurando normalizar aberraciones en una sociedad absolutamente, perdón, eh, sí. en una sociedad absolutamente conservadora como era eh, la sociedad latinoamericana, la sociedad occidental, digamos así, pero resulta que este tipo de manipulación se han dado con una cantidad enorme de canciones que han metido para generar la modificación de conducta, imponernos leyes como la 348, como la ley Brisa que ya han impuesto en Argentina y como obviamente una cantidad de situaciones impuestas por sus caballos de Troya que se llaman organizaciones no gubernamentales y obviamente con las fichas que tienen en estos organismos como son la OEA, la ONU, organismos que venden humo a la gente y que simplemente se dedican a normalizar este tipo de situaciones. Y nada más que eso es la ley 348. Por eso yo me he tomado la libertad de invitar a un especialista, uno de los fiscales más probos que ha tenido Bolivia, que es el doctor Constantino Coca. Antes de darle la bienvenida, quisiera que escuchemos esto para tomar una idea de lo que realmente ha sido la manipulación a través de premios Grammy, a través de premios, de ubicaciones como en el Billboard, las canciones que hablan de homosexualismo. Hay quienes dicen que a las Fuerzas Armadas han metido el tema de Boney M, un tema famosísimo que se llama In the Navy, ¿te acuerdas? Sí, ¿No? sí. Estaba en los primeros sitiales del Billboard. Dicen que es un error de las Fuerzas Armadas porque les han prestado buques de guerra y les han prestado de todo, pero yo creo que no es así. En realidad lo que han hecho es a propósito porque ellos controlaban absolutamente todo para poder hacer todo este tipo de situaciones. Aquí te pongo el tema. Estas canciones. Detrás de cada ritmo que bailaste hay una historia de censura que pocos conocen. Hoy destapamos las 13 más polémicas y la número 1 te va a dejar sin palabras. Empecemos. Número 13. In the Navy, Village People. La Marina de los Estados Unidos cometió uno de los errores más ridículos de la historia militar. No creo que haya En sido error. 1979, alguien en el Pentágono escuchó In the Navy y pensó, esto es perfecto para reclutar jóvenes. Usted debió bailar con eso. Les prestaron a los Village De la People época, sí, un buque de la de época. guerra real, Les prestaron un aviones de buque de combate guerra. y cientos Mirá. de marineros uniformados para grabar el videoclip. Después Lo que buscarlo ese los tema, del que almirantes estamos no hablando. entendieron Lo o puedes no para quisieron después de ver la es que los Village In the Navy. People no estaban promocionando el servicio militar. The Village People. Sí, Estaban celebrando la cultura gay en una época donde ser homosexual en las Fuerzas Armadas era motivo de expulsión inmediata. claro. Cuando finalmente captaron el mensaje real de la canción, cancelaron la campaña de reclutamiento y exigieron que el video no se usara con fines promocionales. Pero ya era tarde. El clip se había convertido en un fenómeno mundial y la Marina había financiado, sin saberlo, uno de los troleos más grandes de la historia de la música. Número 2. Ah, entonces importante que la gente sepa
cómo han ido penetrando la mente de la A los gente, jóvenes, hasta con la música. Hemos hablado claro. de videos, hemos Sí, hablado sí, de una sí. serie de temas, pero obviamente el objetivo, mi querido Modesto, mi querido doctor, que ahora le damos la bienvenida, ha sido simplemente normalizar situaciones aberrantes. Y esto es lo que nos han impuesto. Y obviamente, producto de aquello, de las ONGs, de las fundaciones y de ese objetivo de destrucción de la familia, de destrucción de la sociedad, ha sido precisamente ese tipo de campañas. ¿Y quiénes manejaban los Billboard? ¿Quiénes manejaban los Grammy? ¿Quiénes manejaban los premios Nobel? Estos precisamente, porque a una persona que realmente merece un premio no se lo van a dar. Se lo dan a estas personas con un objetivo. Ahora sí, la bienvenida al doctor Constantino Coca, por supuesto usted como director del programa. Doctor Constantino Coca, buenos días, ¿cómo está usted? Modesto Muñoz lo saluda desde Buenos Aires, Argentina, la 100.3 Radio X, el programa Despertar Olina. ¿Cómo está usted, maestro? Fiscal de distrito, departamental del Beni, fue candidato a Tribunal Constitucional también, donde hubo una pequeña trampa, no sé si fue, digamos, algo que realmente la justicia, cómo está en Bolivia, seguramente ya nos va a explicar también él. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Un placer tenerlo, por supuesto, hoy domingo, para nosotros es una maravilla. Muy buenos días. Bueno, el doctor Constantino Sí, Coca ha sido una persona absolutamente proba, yo lo digo con orgullo, he tenido la oportunidad de conocer su larga trayectoria que ha tenido en el Ministerio Público, fundamentalmente con los temas de ver la disciplina de los fiscales. Él ha sido un personaje valiente porque realmente ha aplicado la justicia cuando debía. En todo caso, una de las personas más protegidas por Evo Morales, llamada Claudia Mancilla, ha sido retirada del Ministerio Público por haber capturado a una mujer, robarle $119.000, la hizo capturar en el aeropuerto y por supuesto ella cometió una serie de temas que, entre otras cosas, le digo, entre otros procesos que ha llevado adelante el doctor, ha mostrado su probidad, su alto nivel de competencia y por supuesto, hoy le he pedido que nos regale un poquito de su tiempo para hablar precisamente de lo que representa la ley 348 y bueno, vamos a hablar en términos generales de lo que es la ley Brisa que ya está aplicada en Argentina, aprobada en Argentina y que precisamente son fichas que combinan, que trabajan con ONGs, fundaciones y vinculadas totalmente a la CIDH, las que imponen cualquier modificación de leyes y mejor si se trata de violencia familiar para generar una ruptura total y definitiva en lo que representa la familia, la célula más importante de la sociedad. Así que, doctor Coca, es un gran honor entrevistarlo y le agradezco mucho por su tiempo. Comenzar, me encantaría porque casualmente usted ha estado mirando estos temas ya en la profesión libre porque él ya ha dejado el Ministerio Público y por supuesto hablar con libertad sobre lo que ha ocurrido en la aplicación de la ley 348. muchas gracias. ¿Sí se me escucha? Sí, Perfecto. perfectamente. Ya. Muchas gracias. Inicialmente agradecerles y me siento muy honrado por la invitación, Marianela. Pues el tema que nos está ocupando en este momento, bueno, de tiempo atrás precisamente, está cada día en el comentario del sentir de la población boliviana referente a la ley 348, más aún ahora posteriormente ya con lo que se viene la arremetida de lo que están llamándole la ley Brisa, ¿verdad? Eh, con una situación, agradecer también por los antecedentes que hacen referencia, sí, efectivamente mi persona, son prácticamente 24 años y un poco más de meses que he cumplido funciones dentro del Ministerio Público en Bolivia, con una corrección, cuando decía, bueno, yo he sido, sí, efectivamente, candidato no al Tribunal Constitucional, sino a ser fiscal general de Bolivia. Bien. También. Sí, sí, efectivamente he sido, pues llegué hasta ciertas circunstancias, hasta el Parlamento, donde por haber calificado
entre las mejores notas, pero lamentablemente Bueno, las más trampas no han se sido puede. de carácter público, doctor. Sí, bueno, no tiene mayor situación de comentario. Pues bien, efectivamente, lo que sucede con la experiencia vivida en la función pública referente a la ley 348, ahora ya en la vida independiente profesionalmente, desde hace unos 4 meses atrás, es de deplorar, deplorablemente, valga la redundancia, que la ley 348 está siendo totalmente instrumentalizada. Instrumentalizada a partir de lo que los intereses de afectos o desafectos o intereses sean patrimoniales y como quiera llamarse por parte de, supuestamente, entre comillas, las víctimas, las mujeres. En la que señalar que el Ministerio Público, así también como ciertas instituciones que supuestamente también son protectoras de lo que es la víctima mujer, han olvidado el norte de que es el principio de objetividad. El principio de objetividad en el entendido conforme al mandato de la ley del Código de Procedimiento Penal en su artículo 72, la propia ley del órgano Ministerio Público, que está en su artículo 5, que nos, en esencia refiere que el fiscal debe buscar elementos de convicción que vayan a sustentar eventualmente una acusación, pero también dice que debe buscar elementos de convicción suficientes para eventualmente exonerar y obviamente dictar resoluciones conclusivas que vayan a beneficiar al imputado. Esta parte se olvidaron totalmente porque en armonía, diré así, con esto de estos grupos de personas que tienen bastante influencia en este asunto de defender los intereses de la mujer, supuestamente, reitero, en armonía, el Tribunal Constitucional ha sacado mucha cantidad de jurisprudencia en la que se ha hablado mucho de lo que supuestamente se tiene que juzgar con perspectiva de género y una protección reforzada a la víctima. Y en esencia citando siempre el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, cuando hablan de que el interés superior de la mujer. Pero ¿y qué de lo que la situación de un varón? Como decía hace un momento, cuando por afectos o desafectos inician determinadas denuncias y estas jurisprudencias inclusive están hablando que lo dicho por la mujer se debe tomar como absoluto. Como verdad Increíble. absoluta, O sea, sin Como verdad pruebas, absoluta. sin Sí, pues. investigación, a Sí, sola solamente la palabra. declaración. sí, eso es lo lamentable, lo deplorable. Es algo que lastima realmente a quienes procuramos buscar a través de los medios necesarios justicia para estas personas. Entonces, repito, hay ingentes cantidades de jurisprudencia que están reforzando esa situación, de que la declaración de la mujer es suficiente muchas veces, porque el artículo 193, inclusive en lo que resta por situaciones de adolescentes, en su inciso sexta, refiriendo de que se debe tomar como verdad lo dicho por la mujer, ¿no? O en este caso por la víctima menor. Entonces, supuestamente, esta disposición inclusive estaría, como le digo, quitando lo que es el principio constitucional de la presunción de inocencia, conforme mandato en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. Entonces, a solo dicho, a sola palabra de una mujer, se estaría quitando ese valor, justicia, imperado en el artículo 116 constitucional. Mire usted, O sea, si no es oportuno. hay una acusación de una mujer ya sin derecho a defensa de la persona acusada. Realmente, deplorablemente, nos encontramos o se encuentra un varón que haya sopesado esta situación de haber sido denunciado, repito, hacer
perseguido, encarcelado, sentenciado. Bueno, que merced a esta clase de situaciones que en general no se ha ahondado a hacer una debida diligencia de investigación. No se puede tomar en cuenta como una verdad absoluta esa declaración, reforzada, reitero, con diferentes sentencias constitucionales. Bueno, Se y la ley olvidaron la segunda Brisa, parte. y la ley Brisa ahora ahonda el tema respecto al tema de las relaciones incestuosas, estupro y demás, hablar de imprescriptibilidad. Sí, efectivamente. Bueno, en realidad el tema de la imprescriptibilidad ya ha sido tomado en cuenta en situaciones con relación a mujeres, pero de todas maneras, la ley Brisa está yendo a reforzar, eh, ¿cómo le digo? Probablemente tener mayores armas para quien denuncia en situación de mujer y sujeto a violencia para, obviamente, conseguir sus propósitos. La experiencia nos está mostrando muchas veces, la ley 348 se está, como decía antes, se están instrumentalizando los fines extorsivos. ¿Mm? Entonces, en esa forma, como decimos coloquialmente, de chantaje, extorsión, y una persona, un varón, que por situaciones ha llegado a ese aspecto de ser denunciado, no tiene otra cosa que declinar y muchas veces acceder a algunas circunstancias o pretensiones de quien ha Yo he denunciado. tenido Mire la que, oportunidad, doctor, de ver un poco de lo que ha sido su intervención magistral en una audiencia eh, hace unas cuantas horas atrás, digamos así, y me gustaría que haga un poquito el relato de lo que ha pasado en esa audiencia, porque realmente habla de violencia y están a picos, están de viaje, o sea, increíble la situación y se está jugando la libertad de una persona. Hay decenas de personas que están en la cárcel siendo inocentes y habiendo sufrido lo que menciona el doctor, la aplicación de una ley que es extorsiva totalmente. recojo tus palabras, Marianela. A ver, es evidente que merced a esta situación de la ley 348, hay mucha gente que ha entrado a la cárcel o está con medidas restrictivas en el sentido de que el mero hecho de ser denunciado muchas veces se les da medidas, si bien no tienen detención preventiva, pero tienen medidas restrictivas, por ejemplo, medidas sustitutivas, como lo llamamos en nuestra ley, que tienen que tener detención domiciliaria, tienen que ir a firmar, No el acercarse a la biométrico, víctima. sí, no acercarse a la víctima en todo caso, ¿no? Entonces, y alguna vez he visto y he escuchado, por ejemplo, no acercarse a la víctima por más de 100 metros. ¿No? Así, ¿verdad? Literal. Entonces, pero ¿cómo una persona va a hacer también a hacer de adivino para ver que sí a 100 metros está la mujer? Porque situación de que se lo encuentre, digamos, a 20 metros, entonces sin que el imputado haya conocido, inmediatamente opera lo que es la revocatoria. ¿No? Decir, no, se ha incumplido la disposición de 100 metros y estaba a 20 metros. Yo estaba en una fiesta, y, bueno, etcétera, una serie de circunstancias que, bueno, sería largo un poco de comentar. Bueno, a ver, un tema de lo que decía, efectivamente, ya en el ejercicio de la profesión libre, eh, bueno, no todos los casos, no quiero ser muy Sí, modesto o algo así, claro. decir, pero elijo en algunos casos para atender. No todo lo que llega al despacho podemos atender, los atiendo, ¿no? Pero elijo por en el sentido de que veo elementos suficientes que efectivamente la persona está siendo víctima de una persecución ilegal, una persecución abusiva, una persecución que con una serie de pretensiones por parte de la pareja o quien la ha denunciado. En el caso, mire, hace unos 2 días que teníamos un caso que realmente raya en lo anecdótico. Resulta que el supuesto hecho sucede en la ciudad de Santa Cruz
Y al día siguiente viene la supuesta víctima y lo denuncia en Cochabamba, vulnerando inclusive el principio de lo que es del juez natural. Y en Cochabamba le acepta a la policía, la FELCB, apertura causa en Cochabamba. ¿Mm? Entonces se hacen las diligencias correspondientes, Ministerio Público hace la dirección funcional, y etcétera, con todo lo que corresponde, declaraciones. Bueno, en fin, yo llego a conocer esto cuando está en situación de acusación y convocan a una audiencia de cautelar, en la que pude ya enterarme de las situaciones en las que la señora denuncia que le pegaba, que la maltrataba psicológicamente, fundamentalmente psicológicamente, que era objeto de maltrato de tiempo atrás y que esto era de manera consecutiva. Revisando antecedentes, videos, llamadas y todo aquello, en el que presentan, esto vamos a resumirlo, la parte denunciante como un elemento de cargo, prueba de cargo, ciertas conversaciones de la parte del imputado que le llamaría y supuestamente le estaría denunciando. Y esto, mire usted, se hace una transcripción literal de todos esos mensajes, de un a un. Y el policía en laboratorio concreto, real, dice, voz número 1 de una persona sexo masculino. Añade, después de una cantidad de hojas, añade, al final dice, esta transcripción no resulta ser una pericia y no se establece de que sea del imputado. Por consiguiente, sugiero, señora fiscal, se realice una pericia para establecer si se trata de la misma voz. Entonces, como lo dije en audiencia, esta conversación o esta voz podría ser de cualquier otra persona. Hoy en día, con la tecnología, inclusive se puede utilizar Con el IA. inteligencia artificial. Claro, Exactamente. claro. No, ¿No? pero de Entonces, todas maneras se tiene que hacer una pericia. para Pero simular. además sobre las fotografías de viajes y Sí, demás, pero sí, habla de violencia, pero están en Dubái, están... sí, y mire usted, efectivamente iba a ello, Qué ¿no? abusivo ese marido que le Entonces lleva... resulta que, bien rescatando lo que dices, parafraseándote, abusivo, el supuesto abusivo, entre comillas, lo tenía llevando de viajes a la China, paseo, a la China. La Lo China. llevaba a Dubái. Formaron inclusive una empresa pequeña en Dubái. Llevaron a París. Le llevaba, bueno, y muchos a Miami, donde se están mostrando filmaciones, fotografías y de besitos, como se dice coloquialmente, de pico, en pico, ¿verdad? En la foto, En grandes en amores, Cochabamba. Sí, pero grandes se está amores. ventilando un proceso de violencia, ¿no? Exactamente. Contradictoriamente. Ay, Mire la contradicción de la acusación, ¿no? Entonces, inclusive en Cochabamba, están de padrinos en una fiesta, padrinos de un bautizo. Después, inclusive, se ha demostrado que la señora, con quien además el año 2023 ya se divorciaron después de la denuncia, era la ex esposa. o Entonces, sea, ya inclusive divorciados, con viajes, con divorciada. amoríos. Sí, y además que si le sigue buscando la mujer, le Muchas busca en cosas, locales donde doctor, se están, hacen por despecho, ¿verdad? pues aparentemente. Y lo vamos a tomar como anécdota esto, y lo dije, literal, pero bueno, a veces cuando uno hace la defensa con mucha vehemencia frente a esta clase de injusticia, y así lo dije, la juez, en plena audiencia le dije, señora juez, le dije, le dije, para tener contenta a una dama, hay que besarle en todas partes, coloquialmente hablando. Así lo dije. Y resulta que mi cliente lo ha tomado como literal. Un beso en París, un beso en Dubái, un beso en la China, Pero ¿no? lo quieren Entonces, meter preso ahora. y querían meterlo preso, pedían la detención preventiva a ultranza. Pero A bueno, ultranza. la esencia de esto, doctor, es el Uh-huh. altísimo costo que ha significado aprobar esta ley. Se nos va a ir el Zoom.
ha sido alto el costo, primero, uno, para implementar policía especial, jueces especiales, fiscales especiales, los SLIMs en los casi 400 municipios, ¿no? Eso, y obviamente te imponen la ley, es decir, te dan el préstamo, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, para hacer contratos y todo aquello, o la misma banca que ellos que te imponen leyes manejan, te dan el préstamo, ¿no? A altísimos intereses y el Estado tiene que implementar todo un supraestado, todo un aparataje bajo la excusa de protección reforzada a la mujer, como si todos no estuviéramos debajo del paraguas de la Constitución con los mismos derechos y las mismas obligaciones y como si no hubieran leyes. En el caso de la ley Brice existe el código niña o niña adolescente. ¿Y por qué razón no se endurecen las penas o algo así? No, No se las tienes que cumple hacer directamente. observatorios como en Argentina, abrir ministerios y toda aquella historia. ¿Y quién paga todo eso? El ciudadano. Amén de que sea extorsiva y altamente delincuencial esa ley, cuyos objetivos son destruir la familia, resulta que obviamente el costo es altísimo, es totalmente oneroso. ¿Qué opina de eso, doctor? Sí, en definitiva es la población, quienes pagamos nuestros impuestos, que tenemos que también, no diré forzadamente, estar sometidos a esta clase de situaciones de leyes que probablemente tienen un propósito y ambiciones de ciertos sectores, ¿no? Porque muchas veces bueno, yo le digo honestamente, en mi calidad de fiscal, entonces, tanta presión que uno recibe, cuando uno procura actuar con esa objetividad que he mencionado, no faltan esas instancias, esos movimientos sociales, no sé cómo lo llaman, colectivos sociales, algo así. Sí. Las Entonces, que vayan, organizaciones no gubernamentales, ONGs financiadas desde eso, afuera con ese sí, sí, objetivo. sí, sí. Entonces, más les interesa hacer el negocio de su vida a través de la promoción de esta clase de leyes y demás, y que deplorablemente muchas autoridades se encuentran constreñidos de aplicar adecuadamente la ley. Mire, no es un aforismo. La Constitución boliviana y en otros países obviamente dice, todos somos iguales ante Ante la la ley, ley, claro. Doctor, pero, pero no somos siempre iguales ante quien aplica la ley. eso tiene que estar, digamos, en la conciencia. Ah, voy a eso. Mire, me da pie para preguntarle esto. Doctor, estamos hablando, digamos, de una acusación, de simple acusación de una persona, de una mujer, a su pareja, a su expareja, lo que fuere. Yo me pregunto, ¿qué pasa con el ciudadano de allá, monte adentro? Vamos a una localidad chiquita de Bolivia o de cualquier país, que esta ley esté vigente. Si no tiene para pagar un abogado, no tiene para recurrir a defenderse, ¿qué hace? Va preso. Yo digo, Bueno, sí, 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 te cuando escucho. estas leyes se van, me imagino que han pasado por el Parlamento. A ver, el Poder Legislativo está para debatir estos temas. Yo digo, no hay juristas Les probos mandan las para... leyes escritas, mi querido Modesto, hasta la modificación de la Constitución, modificación al Código Civil, Penal, todo les mandan escritos. Son ONGs como las de Diego García Sayán, a las cuales hemos denunciado, ¿no? Y son promovidas por las organizaciones no gubernamentales que reciben millones en ese objetivo. Y obviamente son objetivos de destrucción de la sociedad, de la familia bajo cuyas premisas se aprueban este tipo de leyes. Ujú. Bien, Sí, a ver, referente a la defensa técnica de la parte imputada, es evidente lo que indican que, bueno, hay gente que no vamos a hablar de personas que viven, bueno, sí. en lugares demasiado alejados. Acá en la misma ciudad, en centros urbanos suceden esto, porque el tema de
de los honorarios de abogado muchas veces, algunos imputados no están en esa capacidad de cancelar, ¿verdad? Pero aquí viene el tema del compromiso y los valores del profesional. Dos aspectos. Uno, que se tiene instituciones que van a defender a los instituciones públicas que vayan a defender a los imputados de manera gratuita. Sí. Sin defenestar a los colegas profesionales en esas instituciones, pero no le dan el impulso, el interés y la vehemencia necesaria para hacer una adecuada defensa. Habla de los Hay una abogados de total... oficio. Sí, los abogados de oficio no, y también pues los defensores que están adscritos al Ministerio de Justicia, ¿verdad? Entonces ellos, por ejemplo, no le... alguna vez, bueno, sin pecar de falta de respeto, decir, oiga, ¿por qué no le dan el interés necesario? No le dan el interés necesario, la debida diligencia, como lo llamamos, ¿verdad? Entonces, son muy mecánicos en el quehacer de la defensa técnica. Mire usted que muchas veces, en alguna ocasión, esto también lo pongo en el punto ya de vista anecdótico, lo diré, es cuestión de valores. En ocasión de estar de fiscal, mucho tiempo atrás, en la linda tierra veniana, había una defensa justamente de esta institución del Ministerio de Justicia, defensa pública se llama, pero una defensa técnica totalmente deficiente, hacer a discutir, gritar, y eso no es defensa técnica, sino tiene que ser una cuestión académica, que genere un debate jurídico, no insultar, sino hablar, pero que genere un debate jurídico. Y ahí yo pedí al tribunal de sentencia, en aquellos años, cambio de abogado defensor técnico. Y lo dije, está defendiendo mal. No está adecuadamente circunscrito a la normativa. Es más, está hablando como un ciudadano común y corriente. Está bien, Un vecino de barrio. Exacto, como un ciudadano de barrio, sí, ¿no? Como en cancha de barrio estaba gritando y demás cosas. Pero ¿dónde está el aporte técnico, el debate jurídico? ¿Verdad? Porque además, esta era mi preocupación, porque hay alguna sentencia constitucional que nos dice claro que la defensa técnica no es una mera formalidad, sino que tiene que haber un aporte técnico que evidencie efectivamente la naturaleza de su existencia y obviamente esté basado en la normativa respectiva. Entonces le falta un poco eso. Muchísimas gracias, doctor. Realmente es importantísimo ver la parte jurídica, pero también ver la parte en la que estructuralmente lo que se está haciendo es imponer leyes al país que cuestan una fortuna, que nos endeudan, igual que cuando hacen obras. Por ejemplo, en Cochabamba se ha hecho el proyecto Misicuni y obviamente les hemos tenido que hacer los trasvases de los ríos, les hemos tenido que hacer el túnel. Bolivia paga todo eso para que después venga el contrato de privatización del agua. Lo mismo ocurre en el tema de la ley 348. Ellos imponen porque obviamente es parte de su esquema de destrucción de los países, de empobrecimiento, porque en el caos roban más. Esa es la realidad, querido Modesto y doctor Coca.